a Rumbo a la Cima. ¿Quién no quiere llegar a la cima, lo más alto de la montaña? ¿Tú quieres? Yo también. Cada sábado compartiremos valores y caminos de vida que nos ayudarán en nuestro rumbo a la cima. Buenas tardes, contentos de estar en Rumbo a la Cima. Cristina le da la bienvenida a Rumbo a la Cima, un nuevo sábado en el cual Dios nos va a hablar. Claro, porque siempre Dios tiene algo para decirlo. Está en nosotros escucharlo a Dios. Y en esta tarde contentas y felices con la presencia de Osvaldo Barros. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, Cristina. Muchas gracias, compartiendo aquí con mucho gusto contigo el programa. Bueno, qué lindo, ¿no? Cierto. Cuando vengo con Osvaldo, vengo siempre en coche. Y me voy en coche. Es una bendición de Dios. Dios nos bendice también, no solo con tu presencia en Rumbo a la Cima, al cual ya has venido otras veces. Son integrantes del grupo de Rumbo a la Cima. Y bueno, y como siempre, mi celular, mensajes o SMS al 094-739-819. 094-739-819. Y hoy el tema de hoy es... ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Te dejas? ¿Te dejas pastorear? Es una pregunta, ¿verdad? Es una pregunta. Es sí. para ti que estás Claro, atrás. claro y para que nosotros que estamos acá en la radio. También. ¿Te dejas pastorear? Antes de empezar, voy a dar un saludo especial a Lidia. Lidia es una amiga mía, muy querida. Ayer a través del Facebook pudimos compartir un tiempo, unas contestaciones. Le mando un beso grandote a Lidia. Lidia es de esas amigas y también de esas abuelas hermosas. Lidia tiene sus 2 nietos, la nena y el nene, y cómo los cuida. Es que importante es lo que hacen los abuelos en la vida de los niños. Claro. Y también a Marcela. Marcela manejaba el taxi al cual yo fui. ¿Se acuerdan que el sábado pasado dije que tenía un problema en la cara? Bueno, gracias a Dios ya estoy sin muela y ya tengo el aparato, ya todo está normalmente. Y gracias a Marcela que me arrimó el taxi, porque me paró medio lejos de la vereda y yo no me animaba porque era muy alto. Entonces ella fue a la esquina, me puso el taxi y Marcela prometió también escuchar Rumbo a la Cima. Así que un saludo especial para Marcela. Osvaldo, a veces hay momentos que no nos dejamos pastorear. A ver, léenos algunas preguntas, algunas frases que humanamente a veces decimos y vamos a ver si nos dejamos o no pastorear. Sí, es muy común, por ejemplo, decir, yo no necesito de nadie, me las arreglo solo, déjalo en mi mano y yo puedo solo. ¿Se deja pastorear esa persona? Para nada, para nada. ¿Me dejo pastorear yo si uso eso? No, al contrario. ¿Y las otras frases? A ver. Por ejemplo, podríamos decir, trabajar en equipo, qué bien me hace. El otro es importante. Y qué bueno, lo estamos haciendo. ¿Esa persona se deja pastorear? Totalmente. A ver, explícanos qué es pastorear, porque algunos dirán, ¿qué es pastorear? A ver, explicar. Pastorear tal vez como una definición práctica, podríamos decir que es la persona que me guarda, que me guía, que apacienta el ganado, podríamos decir. Y además que es un guardián espiritual del rebaño de Cristo, ¿no? Realmente es quien, como decía, quien nos guía. Dice una cosa que me gustó. Tuve el privilegio, dice la persona, de alimentar y atender las ovejas del campo donde me crié. Aprendí que las ovejas no son los animales más astutos que hay, por lo que necesitan ser pastoreados. Vamos a hablar de las ovejas. Sí. Tú dirás, pero yo soy un ser humano, como dije el sábado pasado, pero Dios nos compara como ovejas. Sí, la oveja podríamos decir que es dócil, que es mansa, que es afectuosa, que es incapaz cuando se deja sola a sí misma, que no puede ir sin ser conducida. Por eso tiene la necesidad de tener un pastor. Claro, son débiles, son inseguras, sí, se dispersan fácilmente. Y me gustó porque leí también que cómo era la costumbre del pastor. Jesús
nos da el ejemplo del buen pastor, del pastor, porque en aquel tiempo Palestina había muchos ganados. Quizás ahora no haya tanto ganado como había muchas manadas de ovejas que tenían sus pastores. Pero el pastor, ¿cómo iba? Siempre adelante, siempre abriéndoles camino. Él primero, ante los peligros que podían enfrentar las ovejas. Como guía, ¿no? Como guía. Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, yo recordaba al mismo tiempo que decía que es una necesidad de la iglesia pastoreal, recordaba el pasaje en la playa del mar de Galilea, cuando Jesús resucitado le pregunta a Pedro 3 veces si lo amaba, ¿no? Y luego de esas preguntas le responde Jesús: lo digo que si me amabas deberías de pastorear a mis ovejas. Esto está en Juan 21:27. Dando justamente una demostración, ¿no? Lo que tú Dice decías. la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque eras como ovejas descarriadas. Así es. Cierta vez hubo un concurso de repetir el Salmo 23. Y en el concurso se destacaron un joven y un anciano. El joven había aprendido oratoria, lo dijo con linda expresión, el Salmo 23, no se equivocó, respetó los tildes, las comas. Bueno, el anciano tomó su parte, repitió el Salmo 23 de memoria. Cuando hubo un ganador, ¿quién ganó? Humanamente pensamos, ganó el joven. ¿Quién ganó? Ganó el anciano. ¿Por qué? Si el joven lo había dicho perfectamente. El joven había dicho el Salmo del pastor. En cambio, el anciano había dicho el Salmo de su pastor. ¿Es mi pastor Jesús? Ahora Osvaldo nos va a leer el Salmo 23, versículo a versículo. Tú, si estás en casa y si tienes a mano, si no estás en la cocina cocinando, agarra y siéntate con tu Biblia y sigue el Salmo 23. ¿Qué dice el versículo 1 del Salmo 23? Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay una palabrita ahí, nada. ¿Es verdad? Qué palabrita, ¿no? ¿Cuánto dice? ¿Cumple Dios? Claro que sí. ¿Ese nada significa solamente alimento, dinero? ¿Qué significa? No, significa todo. Significa lo material, lo espiritual, la paz que nos da. Es decir, es un todo, ¿no? Y David, viste que dice, Jehová es mi pastor. ¿Saben quién era David? Todos saben, el autor de la mayoría de los salmos. Cierto. Y cuando él cuidaba las ovejas, él escribía, y en muchos lados lo pintan tocando su arpa y cantándole a Dios. Me estaba acordando de cuando él dice en la noche, cuando él dijo: cuando miro las estrellas, obra de tus manos. Claro, él veía las estrellas, era la creación de Dios. Por eso dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Es tu pastor, Osvaldo? ¿Jesús? Claro que sí. Es mi pastor. Jesús es mi pastor. Para ser el pastor, nuestro pastor, nuestro buen pastor, hay un requisito: entrar por la puerta de las ovejas. Entrar por Jesús. Jesús es la puerta de las ovejas. Exacto. Porque la palabra de Dios dice que está el ladrón, están los salteadores. No. Esa es la otra parte, ¿no? La oposición, la apuesta. Entraste por la puerta de las ovejas, que es Jesucristo. Le dijiste a Jesucristo: sí, Jesús, perdona mis pecados y entra a mi corazón. Si entraste, ya eres, nada te faltará. Cierto. Es tu pastor. El versículo 2, ¿qué dice? En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Dice que las ovejas le gusta comer delicados pastos, ¿no? Sí, es cierto. Dice que los pastos, hay pastos espinosos,
que le hacen mal a la oveja. Pero el pastor sabe y les busca los pastos buenos. Y las guía a aguas de reposo, porque dice que las aguas turbulentas no son buenas para las ovejas tampoco. Claro. Se pueden ahogar las ovejas. Sí. En cambio le busca aguas tranquilas para que caminen las ovejas. Lo mismo hace con nosotros, Osvaldo, ¿no, verdad? Por supuesto que sí. Cuando uno se entrega a él, digamos, además que son experiencias que no se pueden transmitir, hay que vivirlas, ¿no? Hay que vivirlas. Qué bien lo que decís. Tanto insistimos cuando le decimos a alguien que no está en el camino, convertite. No te puedo decir lo que vas a vivir, lo vas a experimentar. Esa es la gran diferencia. Viste que en Juan 10:14 dice que conoce mis ovejas. Dice, conozco mis ovejas, dice Jesús. Sí. A Jesús le importan las ovejas. ¿Qué necesito? ¿Necesito ánimo? ¿Fortaleza? ¿Qué dice el otro versículo? El 3 dice, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Qué lindo, ¿no? Hermoso. Lo que hace Dios. Dios nos guía, dice que me lleva por caminos rectos, qué lindo, dice que Él escoge las circunstancias, porque a veces hay circunstancias que decimos, pero ¿qué esta dificultad? Todo sirve, como dice Romanos 8:28, a los que Dios aman, todo ayuda bien. Si tú te pones en las manos del buen pastor, Él te lleva por caminos rectos. Es así. Y sigue leyendo. Luego en el 4 dice así, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. El pastor usaba su vara y su callado. La vara, ¿para qué era? Defendía de los animales que venían. Exactamente. Y el callado tenía en la punta algo torneado que ayudaba a la oveja a levantarse y salir si a veces se caía o a veces iba por otros caminos. La traía con mucho amor para él. Es verdad. La vara y el callado de Dios nos infunden aliento. ¿Es verdad eso, Osvaldo? Totalmente. Cada uno de nuestros días, ¿no? Sí. No leímos algo del versículo 3. Confortará mi alma. ¿Qué quiere decir confortar? Quiere decir dar consuelo, dar ánimo, dar aliento, dar estímulo, nos reanima, nos fortalece. Claro. Ese es Dios con nosotros. ¿Te acuerdas del pasaje de aquel pastor que tenía un rebaño de 100 ovejas? Y que dejando, se dio cuenta que le faltaba una. Tenía ahora 99 y la una ¿dónde estaba? Y él las fue a buscar. Claro. Ahora vamos a pedirle a Rodrigo que nos ponga una canción. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue.
la encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Es así. Osvaldo me decía, ¿será importante una? ¿Es importante, Osvaldo? Totalmente. Así hace su obra, es uno a uno. Uno a uno. Dios, si tú formas parte de ese uno, que aún no tienes a Jesús como buen pastor, acéptalo a Jesús como buen pastor. O quizá lo tengas, pero no te apropiaste de Jesús como el buen pastor. Apropiate de Jesús como el pastor y vas a ver que la vida te cambia. Nos cambió. ¿La verdad que nos cambió, Osvaldo? Totalmente. Seguimos escuchando palabra de Dios a través de Lluvias de Bendición el lunes 11:30 con Jorge Frial. Qué bien nos hace escuchar palabra de Dios. Saben que la mayoría de los días que estoy en mi cocina, a las 2 de la tarde pongo la Psiquis 46. Y empecé a escuchar el programa del pastor Miguel Barbero. ¡Ay! ¿Cómo? Un programa que está, la Psiquis 46, a las 2 de la tarde. Es una radio iluminada esta, ¿no? Es hermoso. ¿Cómo me levanto? Y agradezco a Marcelo Boucher que me conectó con el pastor Miguel Barbero. Y el próximo sábado lo tenemos a Miguel Barbero en Rumbo a la Cima. Bueno, Cristina. ¡Qué alegría! Bueno, no sabemos de qué versículo vamos a hablar, pero como siempre decimos, seguimos aprendiendo, porque cada sábado estamos aprendiendo en Rumbo a la Cima. Así que el próximo sábado, Miguel Barbero, el pastor, en Rumbo a la Cima. Y el martes, a las 3:30, en Radio Bíblica y Siloé, el programa grabado de Rumbo a la Cima. Agradecemos a Juan, que con cuánto amor nos pone en el aire. Cada vez que lo escucho me emociono. Saber que Rumbo a la Cima trasciende. No sabemos a qué países trasciende. No. Pero Dios está haciendo su obra a través de Radio Bíblica Siloé. Es cierto. Te seguimos escuchando, Osvaldo. ¿Qué más nos vas a decir? Léete otro versículo. Tenemos, por ejemplo, el versículo 5, ya casi al final, dice así: me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Todo bondad, ¿no? Has vertido perfume en mi cabeza, dice otra versión. ¡Qué maravilloso! Hoy pusimos en el grupo del WhatsApp de Rumbo a la Cima, somos grato olor de Cristo. Es así. ¿Sos grato olor de Cristo tú? ¿Te dejas ungir la cabeza por Jesús? Dice que cuando la oveja se lastimaba, venía el pastor y con mucho amor le ponía aceite sobre la lastimadura, porque a veces la oveja se lastima. Eso hace Jesús con nosotros. Cuando vamos a Él, a veces tristes, Él nos levanta, nos anima. Es como si nos pusiera aceite en nuestra cabeza. Cierto. Y nos dice, seguí adelante. Lo hace conmigo. ¿Lo hace contigo, Osvaldo? Claro que sí. Cuando uno va herido, siempre es el mejor doctor, ¿no? Siempre es el mejor doctor. Seguí leyendo. Y el último versículo, el 6, dice así: sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Viste? 2 palabras: bien y misericordia. Misericordia. ¡Qué hermosa seguridad! Si tenemos a Jesucristo como nuestro buen pastor, el bien y la misericordia nos van a seguir. Cierto. ¿Y qué? Y en la casa de Dios moraremos por largos días. Dice otra versión, por siempre viviré. Claro, ahí puede referir a la eternidad, ¿no? La eternidad. Donde estemos juntos. Sí. La eternidad no son un año, 2 años, es toda una vida. ¿Te imaginas? No tiene medida, es toda la vida.
Esa es nuestra seguridad. Claro que sí. Si tenemos al buen pastor, a Cristo en nuestros corazones, vamos a ir al cielo. ¿Y te imaginas lo que va a ser el cielo? Yo siempre digo, a mí ni me van a ver. Yo voy a ver a Moisés, a David. No voy a tener, bueno, primero vamos a ver a Jesucristo, a Dios. Nos vamos a postrar delante de Él. Claro que sí. Me encanta esa canción que dice que cuando cantamos, Él conoce nuestra voz. ¿Viste que las cantamos los domingos? Sí. Él escucha nuestra voz. Y yo digo, Él sabe mi voz. Me va a descubrir en medio de toda esa multitud. Claro que sí. Tu voz, porque tu nombre. Dios, tu nombre. Sí, sí. Vamos a escuchar ahora un audio. Después voy a decir de quién es, de alguien que experimentó el Salmo 23. El Señor es mi pastor. El Salmo 23 es un salmo bellísimo. Es un acto radical de confianza plena y profunda en un Dios compasivo, lleno de amor y de misericordia. Si te fijas, todos los verbos están en voz pasiva, porque la misión de la oveja es dejarse pastorear. Es un salmo que está impregnado de confianza. El salmista expresa una certeza de ser guiado y protegido por el pastor que sabe qué es lo mejor para la oveja, y nos conduce a un ambiente nómada de los pastores y a esa experiencia de acompañamiento mutuo entre el pastor y las ovejas. La imagen nos remite a un clima de intimidad, de ternura, de confianza, donde el pastor conoce a cada una y la llama por su nombre, y ellas lo siguen y se fían de él. El pastor está ahí, custodiando a sus ovejas, que son su tesoro, su bien preciado. El pastor está dispuesto a defenderlas, a garantizarles totalmente el bienestar, y es un pastor que las conduce por verdes praderas, por fuentes tranquilas de agua. Imagínate en el desierto, en un lugar donde todo se hace difícil, donde el sol es ardiente y la tierra prácticamente es seca. Sin embargo, este pastor sabe bien dónde llevar a sus ovejas. Él se preocupa por el bienestar de su rebaño, las acompaña, camina, pero sobre todo vive con ellas y las guía por senderos justos, por los senderos apropiados. La prioridad del pastor es la seguridad de su rebaño, y aun cuando el camino se hace tortuoso o largo, aun cuando espiritualmente estemos en momentos desérticos también, si nos dejamos pastorear por nuestro Padre, nos va a pasar lo mismo que en el Salmo. Nos vamos a sentir seguros y confiados. Las veces que en mi propia vida he confiado más en mi autosuficiencia, no me ha ido tan bien. Pero en los valles oscuros del sufrimiento, en los momentos de incertidumbre, donde todo parecía derrumbarse alrededor, cuando Él me ha dejado pastorear, cuando dejé que el pastor me acompañara, no hubo noche de miedo, no hubo incertidumbre. Lo que hubo fue confianza plena, porque sabía en lo profundo de mí que el pastor estaba ahí, velando, cuidándome. Y esto es lo que tenemos que hacer como cristianos: confiar sin miedo de que el pastor está con nosotros, y poder decir como el salmista: tú vas conmigo. Hacer una proclamación de confianza plena y radical, de que muestre que la fe no se basa en una utopía o en un sueño, sino en la presencia constante de nuestro pastor, que nos protege de las amenazas, que sabe que es lo mejor para nosotros. Y esto es lo que tenemos que hacer como ovejas: dejarnos pastorear, dejarnos conducir por Él, porque Él sabe que es lo mejor, y lo ha demostrado con un amor maravilloso y exquisito, dando la vida de su Hijo a cambio de nosotros. Ese es nuestro pastor. Como ovejas tenemos que dejarnos guiar. Un abrazo grande, Cristina, y muchas bendiciones, y que estos programas sigan enriqueciendo nuestra vida. Agradecemos a Marta Martínez, a mi amiga, por esto que grabó tan hermoso.
Marta Martínez ya estuvo en Rumbo a la Cima hace unos sábados atrás. Marta Martínez es psicóloga y logoterapeuta. Disculpe si pronuncié mal, pero es la parálisis, ¿no? Sí. Es amorosa, Marta, y gracias por esto, porque nos muestra que si tenemos a Jesús como nuestro buen pastor, vivimos diferente. Hay un pensamiento que dice: conocer al buen pastor y depender de él te cambia la vida. ¿Te cambió la vida, Osvaldo? Totalmente, así es. Doy gracias por ello. Nos Realmente. cambió la vida. Sí. Jesús Sí. ofrece, el buen pastor, una provisión de cada día, su guía, su cuidado, su seguridad, la promesa segura. Podemos confiar que se cumple el Salmo 23. Y tenemos que vivir el Salmo 23. Ser como el anciano de la historia que contamos. Jehová es mi pastor, es mi pastor. Dilo y créelo. Cuando estés en situaciones difíciles, agárrate de Dios. Recién dijiste algo. ¿Qué sabes si Jesús para nosotros? Un deli. ¿Qué dijiste? Que a veces es un delivery, y ese es el error. Es así. Yo lo llamo cuando necesito algo, ¿no? Y creo que la idea de esta vida en Cristo es vivir en Él, que Él esté en nuestra vida, ¿no? Permanentemente. Él tiene que vivir. Juan Gals le decía: si Dios me pide que vuele, me dará las alas. Claro. Podemos confiar que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a guiar, que Dios nos va a conducir, porque Él es nuestro buen pastor. Cierto. Él sabe lo que necesitamos, Él lo pasó primero. Y Él sabe y nos ama, y es hermoso confiar y creer en Él. Osvaldo, como siempre decimos en Rumbo a la Cima, no está todo terminado. No. El Salmo 23 es hermoso. Es hermoso, realmente. Es el salmo que nos acompaña, que nos gusta a todos. La Sí. verdad, si hacemos un consenso, a todos nos gusta el Salmo Sí. 23. Tal vez el más conocido, pero es el salmo que siempre nos da la fuerza a cada uno de nuestros días, ¿no? Y cuando estamos mal... Así es que bueno. vamos a seguir aprendiendo de Dios. Y otro día completamos el tema, y otro día te tenemos, Osvaldo Barros, acá en Rumbo a la Cima, Con mucho gusto. compartiendo la palabra de Dios. Y no te olvides, el próximo sábado, en Rumbo a la Cima, a las 1:30, 3:30, el pastor Miguel Barbero. Bueno, con esto nos despedimos, deseándote buena semana para ti. Gracias.